Al gobierno de Israel decir que nunca he condenado, que nunca hemos condenado los atentados de Hamás. Eso no es cierto. He escuchado decirles también que nunca hemos exigido la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás. Eso no es cierto. Lo hemos hecho desde el primer día. Tenemos que decirle al gobierno del primer ministro Netanyahu, basta ya. No contarán con mi apoyo de ninguna manera, ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas de juego, contra el Estado de Derecho. Que nunca le apoyará en las urnas. Sí, claro. Ahora que dice, ¿cuánto tiempo le queda de poder? Ninguno. No tiene ningún poder, todo el poder lo tienen los bilduetarras. Lo tiene Puigdemont, a pesar de que algunas pegas todavía tienen que superar. Es que no hay ninguna diferencia entre el discurso de Vox, del PP y de los bilduetarras, ¿sabes? Los bilduetarras. No sé si podemos titular todos contra Sánchez, o todo el mal, ¿no? La alianza del mal contra Pedro Sánchez, ¿no? Que al final lo hace bueno. Vamos a analizar, porque la verdad es que está siendo impresionante. Ya vimos las amenazas de Donald Trump. Es decir, básicamente los principales titulares de la cumbre de la OTAN es Donald Trump amenazando a Pedro Sánchez por no querer pagar ese 5%, lo cual ha quedado un poco con el culo al aire a la gente, ¿no? Que, bueno, pues que ha querido decir que mentía, pero claro, aquí hay una doble vara de medir según se quiera ver, porque más allá de que él en la foto se haya puesto en un extremo, más allá que diga que va a pagar el 2,1% nada más, al final lo que hay es la firma en un documento que se compromete en 10 años a pagar el 5%. Entonces, bueno, de una manera u otra compromete eso, y al mismo tiempo, bueno, pues vemos cómo Israel ha hecho un escrito oficial contra el gobierno de Pedro Sánchez, como que lidera la alianza del mal contra el lado correcto de la historia. Entonces, claro, lo vuelve a poner ahí como el referente. Y luego, bueno, pues también Feijóo confirmando que promete cumplirlo, el 5% del gasto, mientras el discurso de Pedro Sánchez de resistirse en aguantar ese 2%, aunque sea de cara a la galería, bueno, pues estamos siendo pesoizados otra vez. Y os voy a contar por qué, pero creo que hay que ponerle las medallas que se merece Pedro Sánchez. Creo que es positivo que en la diplomacia, es decir, en lo que se dice, ya vemos que muchas veces dista lo que se dice de lo que se hace, aquí lo criticamos, pero creo que en diplomacia lo que se dice es importante, sobre todo porque en otros países de Europa pues está creando una corriente de crítica, de oposición a Trump y ese 5% y a la OTAN, cosa que es importante porque al final otra cosa que se ha demostrado en esta cumbre de la OTAN, que el que manda es Donald Trump, y al que le lame las bolas y que le llama papi y que, vamos, está efusivo con Donald Trump, el Rute, pues un miserable que básicamente está al servicio y disposición de Donald Trump y de los designios alocados de Estados Unidos. Bueno, fijaros el titular después de las declaraciones, ¿no? de Pedro Sánchez, que ahora escucharemos. Israel acusa a España de liderar la cruzada anti-israelí. Está en el lado equivocado de la historia. La embajada de Jerusalén acusa al gobierno de emprender una cruzada anti-israelí y de no condenar los ataques iraníes contra civiles. Bueno, pues es como, en fin, no creo que sea así. De hecho, también se habla de que no condena a Hamás cuando lo ha hecho, igual que lo hizo en su momento Podemos, lo hizo Ione Belarra cuando pidió que se llevaba al Tribunal Internacional, pero también a los terroristas de Hamás. Bueno, por si había alguna duda, Feijóo se compromete a cumplir el 5% del gasto militar impuesto por el Trump si llega al gobierno, cosa que todos los españoles deberíamos oponernos, sobre todo si quien está al mando, que parece que se ha confirmado, es Donald Trump. Si teníamos alguna duda de la soberanía de un ejército europeo o del interés de España o de Europa, totalmente descartado. El interés de Donald Trump es destruir a Europa, básicamente, y el plan es perfecto. Si tú arruinas a todos los países de Europa el 5%, que van a ir principalmente a la industria armamentística de Estados Unidos, y al mismo tiempo empobrece los estados de bienestar de países de Europa, pues el plan perfecto para Trump y el plan nefasto para nosotros, y que Feijóo está dispuesto a apoyar. Pero aparte de la derecha en España, aparte de Israel, aparte de Donald Trump, pues también el fuego amigo, bueno, fuego que desde hace mucho tiempo es enemigo, también se lo ha cruzado. Y atención, porque Felipe González, Barrenuevo Vera y otro histórico del PSOE exigen la renuncia de Pedro Sánchez para salvaguardar la dignidad del partido. Es decir, los tipos que mancharon totalmente la
la dignidad del partido, gente corrupto y gente que hicieron operaciones de terrorismo de Estado, como los GAL, que, bueno, pues indultó, estuvieron muy poco tiempo, porque al final el PP y el PSOE, como se decía en el 15M, la misma mierda es, y bueno, pues si bien Felipe González le cubría la espalda al franquismo o a la derecha más rancia, bueno, pues entre otras cosas, le salvó el culo y indultó al golpista Armada, bueno, pues con Aznar vimos cómo indultó a Vera y Barrio Nuevo precisamente, así que son del mismo frente desde hace mucho tiempo, y fijaros qué novedad, algo que, bueno, en fin, lo que yo no sé es por qué no han echado a Felipe González ya del PSOE. Pero fijaros que al final le están haciendo la campaña a Pedro Sánchez, porque todos los personajes del mal o más criticados por la izquierda, entre ellos la parte rancia del PSOE, pues también han salido a atacar a Pedro Sánchez. Muchas veces, bueno, pues por los enemigos, es decir, por los enemigos que tiene, también a uno se le puede conocer por eso y, bueno, pues sale defender, ¿no? Cuando alguien que es nefasto sale en ataque de alguien que, bueno, no piensas que es tan nefasto, pero que a lo mejor no tienes buena valoración de él, bueno, pues como que te cae más simpático. Yo creo que lo que está pasando con Pedro Sánchez. Quiero lo que ha dicho Felipe González sobre Pedro Sánchez. No contarán con mi apoyo de ninguna manera, ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas de juego, contra el Estado de Derecho. Que nunca le apoyará en las urnas. Sí, claro. Ni en las urnas ni en ningún lado, ¿no? Es decir, es lo que es un lastre tremendo. Lo que sí le hace la campaña, aunque él piense lo contrario, al decir esto. Y fijaros, ¿no? Por si había alguna duda, hablando del PSOE actual, lo que se supone que es un referente del PSOE, atención porque estos son palabras bastante gruesas. Con una pregunta que le pido una respuesta directa si quiere darla, que es ¿cuánto tiempo de vida política le queda a Pedro Sánchez en opinión de Felipe González? Ya no tiene vida política. Fijaros cómo se equivoca este señor que, bueno, pues aparte del señor X, de estar detrás de todas las operaciones antidemocráticas, ¿no? De terrorismo de Estado, del GAL, etcétera, de la cal viva, ¿no? Como le dijo Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues creo que no sé si está muerto, pero el perro Sánchez, más que perro, parece un gato con 7 vidas. Y ojo, porque ahora vais a ver cómo se está volviendo en referente, ya no de España, sino internacional, de la lucha contra el mal, de la lucha contra Trump, contra la OTAN, contra Israel y contra, bueno, gente corrupta del PSOE, ¿no? O gente que ha apoyado acciones de terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no está tan muerto, ¿eh? Ojo. No, ¿cuánto le queda? Dice, ¿cuánto tiempo va a estar de nuevo? O mejor, no, dice, ¿cuánto tiempo va a estar aferrado a Moncloa? El presidente del gobierno de España tiene una cualificación desde el punto de vista competencial no comparable a ningún primer ministro. Incluyo en eso al italiano, etcétera. Tiene un poder especial. Por ejemplo, poder de hacer una moción de censura, o de someterse a una cuestión de confianza, es del presidente. Por cierto, el de convocar elecciones también. Ahora que dice, ¿cuánto tiempo le queda de poder? Ninguno. No tiene ningún poder, todo el poder lo tienen los bilduetarras. Lo tiene Puigdemont, a pesar de que algunas pegas todavía tienen claro que superar. Es que no hay ninguna diferencia entre el discurso de Vox, del PP y de los bilduetarras, ¿sabes? Los bilduetarras. Es increíble. Como la malversación. ¿Cómo se han calificado? ¿Cómo se han cambiado los delitos para ajustarlos a los delincuentes? Es la leche. Bueno, espectacular. Bueno, claro, ¿quién es el...? Claro, es que este tipo, digo, para verlo engañado que hemos estado, cómo ha tenido mayoría absoluta supuestamente de la izquierda, más allá de estar en empresas del IBEX 35 y el PP y el PSOE se han ido repartiendo, ¿no?, puestos en consejos de administración, no solamente indultó digamos, a los que dieron el golpe de Estado, ¿no?, o el intento de golpe de Estado del 23F, sino que, fijaros, Felipe González, a la juez argentina, Martín Villa, fue impecable y comprometido con el Estado de Derecho. Y bueno, se dice también, ¿no?, que este personaje, bueno, pues un agente de la CIA y todo eso. De hecho, si pongo Felipe González, hay una cosa también que se ha movido bastante. Confío en el algoritmo de Twitter. Si busco Felipe González, seguramente bastante gente, justamente me lo estáis recordando, haya recordado la advertencia que en su momento... Bueno, fijaros la foto ya... bueno, fijaros. No, es que es verdad, al final eran tecnócratas, luchaban...
Habló la intelectual de la derecha, yo no sé cómo le dan, es decir, esta de que va a los encuentros estas de la familia, ¿no? De ultraderecha, Tamara Falcó. Y ahora lo que decía de Felipe González. Los propios fines, es decir, es completamente distinto lo que hacía Felipe González o Miguel. No, es que es verdad, al final eran tecnócratas, luchaban por su país, pero es que lo que están es intentando... Eran tecnócratas, luchaban por su país y por su bolsillo. Dejarnos... Pues eso, o sea, pero sin el dinero, el gobierno del... Quieren dejarnos sin dinero, pero si España está en datos históricos, es la locomotora de la economía europea. Hicieron. Gracias. Por España. Y dándole hoy me toca las gracias a Vera y Barrenuevo, Manglano, Santamaría y Casinello. Gracias por lo que hicieron. Rafa, señores generales, gracias. En fin, ahí está. Este es el que estaba buscando. Que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese. La cara de... No sabía que iba a decir eso. Pero fíjate la advertencia que le hace con todas las de la ley, al de la cal viva, el aviso que le da Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. No le faltaba razón. Cal viva, cuídese de él, señor Sánchez, cuídese de él, porque son malos consejeros. No se pongan ustedes. Fíjate, por decir una verdad prohibida en este Congreso, lo de la cal viva, el terrorismo de Estado del PSOE, del GAL, que era algo prohibido y... ¡Ojo! No sé. Fuera. Silencio, por favor. Silencio. Dice que no, pero tenía toda la razón. A ver. Fuera porque les digan la verdad. Yo sé que a lo mejor... Un momento, señor Iglesias. Silencio, por favor. Nosotros decimos las cosas con educación y con... Parece que a ustedes les molesta enormemente que en esta Cámara haya gente que les diga algunas verdades a la cara. Pues nosotros les vamos a decir las verdades a la cara. Estamos, señorías, estamos, señor Sánchez. Déjenme terminar. Yo no les interrumpo a ustedes cuando toman la palabra desde la tribuna, ni les insulto. Es que le estaba anticipando el futuro. ¿Ahora qué? Ni les digo que se vayan. Guarden ustedes formas, no porque sean ustedes educados, sino al menos por respeto a los ciudadanos que nos están viendo. Es patético tener que ver en una Cámara de Representantes, ver cómo se interrumpe la palabra. Vamos a ver. Le pido su amparo, señor presidente, para poder terminar mi intervención. No, tu tiempo ya había terminado, señor Iglesias. Bueno. Sí, los 3 minutos habían terminado. Sí, la verdad. Bueno, pues nada, mal consejero lo de Felipe González. Se le acaba su tiempo, cállese, Pablo Iglesias, pero es la verdad. Bueno, vamos a hacerle al Pedro Sánchez, a poner las medallas que le corresponden. Luego le vamos a quitar las que no le corresponden. Pero yo aplaudo, más allá de las reacciones, bueno, pues que diga esto. Obviamente, una cosa es decir y otra es hacer, pero decir es importante. Obviamente, lo ideal es que fuera decir y hacer, ¿no? Pero vamos a poner algunas de las palabras que han causado. El otro día estuvimos viendo el beef con las palabras y las amenazas de Donald Trump. Podéis ver el programa anterior, no vamos a repetir. Vamos a poner las palabras que han provocado la reacción de Israel. La alta representante, para entendernos coloquialmente, la ministra de Asuntos Exteriores a nivel europeo, lo que era antes Josep Borrell, pues se hizo eco de un informe del relator de derechos humanos donde hablaba de que Israel podía estar violando el artículo 2 del acuerdo de asociación que tiene la Unión Europea con Israel relativo al respeto a los derechos humanos. Creo que es más que evidente que Israel está violando ese artículo 2 y por tanto lo que defenderé hoy en el Consejo Europeo es que Europa tiene que suspender el acuerdo de asociación con Israel y tiene que hacerlo inmediatamente, porque lo que no tiene ningún sentido es que llevemos 18 paquetes de sanciones a Rusia por su agresión a Ucrania y Europa, en un doble estándar, no sea capaz. Bueno, lo del doble estándar también hay que aplicárselo a Pedro Sánchez, ahora me vais a entender. Ni de suspender un acuerdo de asociación cuando se está violando flagrantemente el artículo 2 de respeto a los derechos humanos por parte, en este caso, de Israel. Bueno, mi aplauso cerrado al Pedro Sánchez que dice, ¿vale? Es decir, hay que reconocerlo y esto es importante y es más, a mí me alegra
personalmente, como español, que seamos el centro de las iras de el presidente de los Estados Unidos y de Israel. Me llena de orgullo y satisfacción, como diría el rey Juan Carlos, ¿vale? Pero es que lleva diciéndolo un montón de tiempo y no terminan de cerrar nada. El señor Álvarez sigue diciendo que somos amigos de Israel, de un pueblo hermano, no sé qué mierda. Se hace un equilibrio brutal. Por un lado dice una cosa, por otro lado hace otra. Y de hecho hay hechos que son importantes que no está haciendo, pero vuelvo a repetir. En diferentes foros repite cosas que creo que son importantes. Y aparte que son verdad. Como esta acusación de Israel de que España apoya a Hamás o que Podemos apoya a Hamás. No. Quien financia a Hamás es Netanyahu, o quien apoya que se financia a Hamás para justificar el genocidio. He escuchado al gobierno de Israel decir que nunca hemos condenado los atentados de Hamás. Eso no es cierto. Lo hemos hecho desde el primer día. Pero vamos, instantáneamente, a tope con criticar eso. Luego le costó más condenar los ataques de Israel, pero ciertamente lo está haciendo. El problema es que llevamos muchos meses vendiéndole armas a Israel y teniendo contratos con ellos. Y se decía una cosa y se hacía otra. He escuchado decirles también que nunca hemos exigido la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás. Eso no es cierto. Lo hemos hecho desde el primer día. Pero con la misma determinación que hemos exigido a Hamás esta liberación y la condena a esos atentados terroristas, tenemos que decirle al gobierno del primer ministro Netanyahu, basta ya. Bueno, es importante decirle en un foro público a Netanyahu, basta ya. Creo que a nosotros nos toca decirle a Pedro Sánchez, basta ya de hablar o solamente hablar, y hay que hacer. Y hay que dejar de vender armas y hay que romper relaciones con Israel. Porque al final nos quedamos en el dicho y no en el hecho. Vuelvo a decir, al final el meme, tanto con el tema de Israel o de Donald Trump, bueno, a mí me alegra que haya ese enfrentamiento. A mí lo que me fastidia es que no se rompan relaciones con la OTAN, que se haya firmado ese 5%, por más que haya una narrativa de quiero el 5%, quiero el 5% por el culo de la Inco. Bueno, pues ese tipo de memes que al final están arrastrando al resto de Europa. No sé si habéis visto discursos en Italia, como, bueno, pues está sirviendo de ejemplo ese enfrentamiento a no cumplir el 5% que quiere Donald Trump y Rutte. Creo que es importante lo que se dice, luego vamos a ver con lo que se hace, pero creo que también es de honesto reconocer que estas palabras tienen reacciones que creo que son positivas, que es enfrentarse desde otros espacios, otros países a esa petición del 5%, que es una auténtica locura para enriquecer a Estados Unidos y arruinar a Europa. Ha visto Sánchez, ha negoziato un accordo, lo faccia anche lei, adesso anche il premier slovacco Fico. Esto in Italia. Alzi la testa, io ci sono passato, guardi, ho scontentato Trump. Lei ha detto è entrata in contraddizione, ha riconosciuto che l'accordo al 2% del PIL era del 2014. Io ero professore a Firenze, non faccia confusione, lei era in politica. Per quanto riguarda quella, io l'ho portato, due o portarci lezione. Conclusione, siano carri armati, missili, riempire gli arsenali di... Bueno, fijaros en Bélgica creo que es, sí, primer ministro, haga como el primer ministro español, esto en el Parlamento belga. Qui va payer? Wie soll betalen? Faites comme le Premier ministre espagnol, socialiste, Pedro Sánchez, qui dit non. Non, on ne suivra pas les plans de l'OTAN. Ou bien vous avez au moins l'honnêteté de dire aux Belges qui va payer 20 milliards de dépenses militaires supplémentaires. Bueno, pues ahí lo veis, Pedro Sánchez, Che Guevara internacional. Y bueno, y aparte, claro, quienes están enfrente son auténticos miserables. A Netanyahu y de Trump hemos hablado muchas veces, pero no hemos hablado lo suficiente de Rutte, que es un lamebotas. Y fijaros el otro día cómo lo quedaron en ridículo. Aparte de esa carta que ya vimos el otro día, le llamaba en un encuentro, le llamaba papi, daddy. Fijaros cómo lo humillaron en la rueda de prensa de Rutte. The language that you have used when talking to Donald Trump has been notable because of its flattery. Today you called him daddy, and you sent a text message to him that was gushing with praise. Is this the way that you feel that you have to act when doing business with the US president, through flattery and praise? Isn't it a bit demeaning, and doesn't it make you look weak? No, I don't think so. I think it's a bit of a question of taste, but I think he's a good friend. And when he is doing stuff which is forcing us to, for example, when it comes to making more investments,
I mean, would you ever think that this would be the result of this summit if he would not have been re-elected president? Do you really think that 7 or 8 countries who said, yeah, somewhere in the 2030s we might meet the 2%, we've now all decided in the last 4 or 5 months to get to 2%? The language that... Bueno, me estoy preguntando entonces qué pasa con lo que afirma. Mira, justamente aquí precisamente Ivonne Uría Molero, que es un crack, ¿vale?, explica lo que ha pasado. Es decir, una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos. Creo que lo explica de manera muy sencilla y, bueno, luego hago mi análisis, pero es importante esto que precisamente explica perfectamente qué es lo que se ha firmado, porque hay un relato, pero luego hay unos hechos, que es la firma. Luego hay que ver qué supone esa firma, ¿vale? Pero esto que confirma es un resumen bastante importante. Vimos también en el último programa cómo Pedro Sánchez decía, hemos cumplido lo que firmaron otros, porque nosotros cumplimos. Y cumplimos que íbamos a llegar al 2%, lo que se firmó en 2014, porque era llegar 10 años después. Entonces 10 años después tenemos ese 2%. Entonces ahora lo que se ha firmado es que 10 años después lleguemos al 5%. Yo creo que la estrategia es, bueno, firmamos esto y le quedamos la pelota a los que vengan después, ya sabiendo que es muy probable que Pedro Sánchez no sea presidente dentro de 2 años. Bueno, como se están dando las cosas, yo que lo veía complicado, ya no lo veo tan complicado, que vuelvo a repetir, pero en todo caso la estrategia es ya veremos, ¿vale? Me voy a aguantar en ese 2% y me enfrento, y encima parezco que soy el que me enfrento, cuando lo suyo sería no firmar, y no solamente no firmar, sino salirse de la OTAN, porque al final comprometerte a un 5% es arruinar a Europa, arruinar a España y arruinar a los Estados Unidos. Bueno, aquí lo explica bastante bien, de manera muy sencillita. Hemos visto los dichos, los hechos son estos. Yo creo que es interesante comparar lo que se firmó hace 10 años y lo que se ha firmado ahora. Os lo voy a leer, porque la conclusión es que lo que ha firmado ahora es aún peor. Hace 10 años, Rajoy firmó que los aliados que gastaban menos del 2% en defensa en aquel momento, en 2014, tendrían como objetivo alcanzar el 2% dentro de una década. Tendrían como objetivo alcanzar el 2% dentro de una década. Y esto Sánchez nos dijo hace unos meses que solo cabía cumplirlo, que era inevitable cumplirlo y que como Rajoy firmó esto, ese tendrán como objetivo alcanzar el 2%, había que cumplirlo. Bueno, de hecho presumió, nosotros cumplimos lo que firmamos. Entonces está diciendo que él, si fuera dependiendo de él, que cumpliría ese 5%, porque además lo ha firmado él, no lo ha firmado. Si cumple lo que firma Rajoy, no va a cumplir lo que firma él. Lo que pasa que, bueno, pues yo creo que se la queda al PP, que aparte ha dicho ya que cumpliría con el 5%, lo cual es devastador y es una auténtica ruina para nosotros. Entonces, claro, ahora viene lo que ha firmado. ¿Qué es lo que ha firmado? Pues aquí te lo cuentan. Bueno, pues lo que Sánchez ha firmado hace 48 horas es que los aliados se comprometen a gastar el 5%. Es mucho más contundente lo que ha firmado ahora. Entonces, a mí me dan igual las palabras del presidente. Yo lo que sé es que ha estampado la firma en esta declaración y que esta declaración es una hipoteca a 10 años para que en 2035 estemos gastando el 5% en gasto militar. Correcto. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Los hechos. En 2035. Igual como ha cumplido en el 2024 lo que se firmó en el 2014, pues ahora firmo esto y aseguro, o casi doy mi palabra, que en el 2035 se va a comprometer a firmar. Claro, ¿Pedro Sánchez va a ser presidente en 2035? Lo veo muy complicado. Entonces queda la papeleta al próximo, igual como se la quedó Rajoy, ¿vale? Entonces estos son los hechos y esto no está bien. No está bien comprometerse a pagar el 5% porque es un auténtico robo a manos armadas para enriquecer a Estados Unidos y arruinarnos a nosotros y al resto de socios europeos, ¿no? Y Rute, como vende patria, como vende continente, no se alegra un montón de que nos arruine. Bueno, aquí lo explica qué va a suponer esto del 5% Javier Ruiz, ¿no? Lo que supondría, por lo cual, más allá de enriquecer a los Estados Unidos y a la industria armamentística, lo que supone para España. ¿Por qué? Porque si se gastan 80.000 millones en defensa cada año, lo que hay que hacer es cobrar más impuestos y aplicar recortes sociales. Y atención a los cálculos del Ejecutivo, porque impuestos significaría que habría que pagar 3.000 euros más por ciudadano cada año. Significaría que las pensiones tendrían que ser recortadas un 40%. La educación tendría que sufrir un recorte del 50%. Y los permisos de paro y maternidad, los subsidios de desempleo o las coberturas a las madres se quedarían en cero. Esta es la barbaridad de dinero que se está exigiendo. ¿Por qué? Porque... Bueno, no que se está exigiendo, que se ha firmado. Esta es la barbaridad que Pedro Sánchez ha firmado y esto lo ha hecho, no lo ha dicho. Entonces, una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos. Obviamente, luego tenemos el tema de Israel. Y no os voy a poner los
decenas de contratos que se han ido denunciando, que ha firmado el gobierno de España, sino que os voy a poner algo de hace un par de días que, como siempre, os pongo de referencia a Olga Rodríguez, periodista valiente y que se atreve a denunciar lo que no denuncian muchos otros periodistas. Esta semana ha publicado los datos de abril de 2025 en los que aparece un flujo de importación de Israel a España. Más de 3 millones de euros en el código correspondiente a bombas, granadas, minas, misiles, municiones, proyectiles y sus partes. Esta semana ha publicado los datos de abril de 2025 en los que aparece un flujo de importación. Bueno, pues esto que viene a sumar a todas las denuncias que se están haciendo de las decenas de contratos. Hay otra cuestión que también denunciaba Olga Rodríguez. De hecho, me voy a meter a ver cuáles son las últimas cosas que ha denunciado. Mira, esto, que ya no es del pasado, sino que es del futuro, un barco con carga para una empresa de armas israelí tiene previsto salir de Barcelona el 1 de julio para llevar 122 toneladas de barras de acero de la empresa vasca Sidenor a la armamentística israelí IMI. Es una cadena de suministro desde hace meses. Bueno, pues esto está pasando y va a pasar. Así que aquí decimos unas cosas, pero luego al final permitimos que todo esto ocurre, y precisamente Laura Arroyo lo denunciaba esta mañana en Televisión Española. Hay palancas que ya existen para detener lo que está haciendo Netanyahu, pero las hay en España. No tiene que ir a pedirlas a la Unión Europea. Estoy cansada de la política de los dichos, como decía tanto con respecto a lo de la OTAN. Hay que pasar a la política de los hechos. Y voy a decirle una cosa al presidente Pedro Sánchez para que pase a la política de los hechos. Esta mañana, la periodista Olga Rodríguez, tal vez una de las más valientes que está denunciando el genocidio desde el primer momento y pagando el coste alto por eso, señala que hay un barco con 122 toneladas de barras de acero para una empresa de armas israelí que va a salir de Barcelona el 1 de julio. Política de los hechos. Si el presidente Pedro Sánchez de verdad quiere enfrentarse a Netanyahu y de verdad quiere hacer algo para parar el genocidio, ya que ni siquiera se digna a aplicar un embargo integral de armas, que puede hacerlo inmediatamente en Consejo de Ministros en cualquier semana, quiero ver que impide la salida de este barco el 1 de julio de Barcelona. Estamos, ojo, a 27 de junio. Tiene unos cuantitos días para decidir impedir que salga ese barco con 122 toneladas de barras de acero de Barcelona. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Al igual que el embargo integral de armas, que puede ir a pedir a la Unión Europea lo que quiera, lo que me queda claro es que el presidente Pedro Sánchez se dedica a hablar mucho y generar crisis diplomáticas, pero no está realmente haciendo. Y lamentablemente, al no hacer y mantener las relaciones fructíferas en el comercio de armas con Israel, lo que hace es ser un cómplice, pasivo o por activa, lo que tú quieras, con ese genocidio. Si de verdad quiere hacer algo, tiene algo que puede hacer este 1 de julio. Pues nada, ahí tiene un posible objetivo. Bueno, en fin, obviamente no todo está claro, es decir, todo está lo suficientemente confuso como que cada uno arrime el ascua a su sardina, pero lo cierto es que hemos vuelto a ser pesoizados. El Che Guevara, en sus dichos, es decir, a nivel internacional, ojo, y eso hay que reconocerle también, él ha hecho la performance adecuada y ha dicho cosas que creo que tiene que decir. El problema es que muchas veces no se sustenta. Y al final, bueno, algunos comentáis, ¿no? Y seguramente tiene una parte de veracidad. Es que no te comprometes a lo firmado. Bueno, primero, ¿para qué lo firmas si no te comprometes? Y lo segundo es que en esa misma cumbre él ha dicho: somos socios fiables, nosotros cumplimos lo que firmamos, y por eso lo que firmamos hace 10 años, aunque no fuera yo el que lo firmara, lo hizo Rajoy, hemos cumplido al 2%. Por lo tanto, le está diciendo que él ha firmado y dentro de 10 años va a cumplir. ¿Qué pasa? Que dentro de 10 años, ¿qué va a pasar? ¿Estará Trump? ¿Estará Pedro Sánchez? Creo que no. Y a lo mejor hay alguna argucia para poder cambiar, y a lo mejor es que, bueno, pues un poco la frase esa de no he mentido, he cambiado de opinión, pues se puede dar. Pero, bueno, pongo un poco todas las partes. Por aquí me pasan que, bueno, pues Irene le preguntó a Alejandro de Descifrando la Guerra, que han dejado todo ambiguo, pero el objetivo es claro y requiere consenso. Lo que haya dicho Rute a Sánchez por carta importa poco si luego todos firman el 5% y el padre Trump impone. España lo bastante servil como para no suponer un reto, pero Sánchez quería marcar posiciones para ver si se desviaba el tema y ganaba algún tanto que mejorase lo que tenía en casa. Bueno, pues esto comentaba Alejandro de Descifrando la Guerra. Obviamente hay dos elementos importantes, creo. Una es que esta hipótesis, ¿no?, que muchas veces, incluso desde Sumar, se estaba defendiendo el aumento del gasto, pero también esa soberanía militar, cosa que yo defiendo la soberanía militar y que no seamos dependientes de Estados Unidos, pero es que lo que está claro es que aquí el que manda, sea Rute, que le lame las botas a Trump, o Trump, que es el que dice: si no quieres pagar, vamos a haceros pagar el doble. Bueno, pues está claro que aquí sigue siendo el gallito Donald Trump, y eso es sinónimo de locura total. Y la segunda es que hay una desviación entre lo que se dice
y lo que se hace. Porque hay un relato de que no se va a cumplir ese 5% por parte de Pedro Sánchez, al mismo tiempo que el propio Pedro Sánchez en la cumbre ha dicho: yo cumplo lo que firmo. En el 2014 firmamos el 2% y cumplimos el 2%, por lo tanto, lo que quiere decir es que yo firmo el 5% y dentro de 10 años habrá 5%. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí no estará Pedro Sánchez y a lo mejor es Feijóo el que tiene que comer. Aparte ha dicho que lo va a cumplir, es decir, que él ha dicho que va a tope con el 5%. Entonces hay una diferencia en el discurso y claramente yo personalmente estoy a favor del discurso de Pedro Sánchez, pero me faltan elementos en los hechos. Y en el caso de la OTAN, no sé a qué esperamos para romper relaciones con los Estados Unidos y con la OTAN, que básicamente lo que quieren, y el plan de Donald Trump y de la OTAN, parece que Rutte está a tope con ese 5%, es arruinar a Europa y enriquecer a los Estados Unidos y alimentar más el armamento y el belicismo en todo el mundo, como hemos visto con Irán, y bueno, pues un poco meter miedo para justificar que nos gastemos, bueno, el estado de bienestar en armas y en guerra, y creo que es un craso error. Así que bueno, veremos, pero aquí mi análisis obviamente queda abierto a que cada uno haga su propio análisis, también por su sesgo, pero y yo lo que he intentado es mostrar un poco todos los puntos de vista, y lo que es indudable y es un hecho, y esto le va a sumar muchos puntos y le hace la campaña, es que toda la alianza del mal, dígase a nivel externo, Israel y Donald Trump, Estados Unidos, Israel, han puesto en la diana a Pedro Sánchez. A nivel local lo han hecho, bueno, la derecha claramente, eso ya contamos, pero también la parte que se considera menos democrática por parte de las izquierdas del PSOE, Felipe González, Barrenuevo, etcétera. Así que yo creo que incluso para sumar votos de la izquierda, le suma. No sé si será suficiente para realmente la crisis política que tiene su partido por los casos de corrupción. Pero bueno, todo se andará, quién sabe. Lo que está claro es que muerto no está el perro Sánchez y que tiene más vida que un gato. Así que creo que tampoco hay que darlo por muerto como tantas veces se le daba al perro Sánchez. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.